Creo que lo más difícil que existe en todo esto es conjuntar la parte médico-paciente y la parte legal. Hay cosas que uno no acaba de entender o que simplemente le pregunta al paciente pero no quedaron firmadas por el paciente. Entonces no tienen una validez legal, aunque éticamente yo me sienta tranquilo de haberla solicitado. Simplemente el preguntarle, ¿desea usted que se le diga a los parientes su diagnóstico? Si no está por escrito, podemos ser demandados por haberle dicho a los familiares lo que tenía en un momento dado el paciente. Ahora, en los hospitales también siempre hay un representante, un responsable, ya sea familiar o en algunos hospitales privados es el que paga. Si la persona en un momento dado mentalmente está mal en ese momento, presenta un cuadro de delirio y no puede decir nada, no puede tomar una decisión, y el familiar responsable, que a lo mejor es el que tenía más dinero para poder pagar en un momento dado esa cuenta de hospital o hacerse cargo de los problemas, no es el de mejor confianza al mismo tiempo del paciente. Entonces, cuando despierta el paciente puede haber tenido problemas entre la familia por todo esto, y siempre nos vamos a meter en el problema de la confidencialidad médica y secreto profesional. Creo que nos ha dejado una estupenda reflexión de aquí en adelante de muchísimos casos, y los comités de bioética, el problema es que tardan en reunirse y en tomar decisiones. Usted puso el ejemplo de un problema de emergencia médica para tomar la decisión de si le salvo la vida o no. Legalmente, si llega a urgencias, el médico de urgencias tiene que tratar de salvarle la vida al paciente. Si el paciente en ese momento no trae tatuado su ley de voluntades anticipadas, pues el médico va a salvarle la vida. Y cuando llega el familiar con el papelito, pues ya está intubado, ya está en un momento hasta en terapia intensiva, y no se respetan también las voluntades o esa confidencialidad que el paciente no le pidió o sea, le puede decir a su médico tratante, sí tengo que y no quiero hacer esto, pero entonces ¿para qué llega a urgencias? Entonces se convierte en un dilema, tanto la confidencialidad como la actuación de los médicos en servicios de urgencia para determinar si es válido o no dejar de hacer o seguir haciendo. Este tema ha sido tratado en este seminario de diversas formas, pero en relación estrictamente a confidencialidad y secreto profesional, que Horacio abordó el tema y otros más relacionados. Pues al médico se nos da la confidencialidad y el secreto profesional, ¿no? Comenta uno los casos con la almohada, pero es muy frecuente que amigos y familiares de pacientes quieran saber. Lo primero que preguntan, ¿qué tiene? Te mandé a consulta al señor o a la señora fulana de tal. Ah, sí, muchas gracias. ¿Y qué tiene? Hay muchas formas de ser cortés y no decir lo que quieren saber, qué enfermedad tiene. De manera que el médico, pero eso se logra con los años. Médicos jóvenes pueden muy fácilmente caer, y lo que he visto sobre todo en ellos, en los residentes y en los médicos de hospital, es muy frecuente que te platiquen el caso completito, que no estás preguntando. No sé si por querer, si yo vi a un paciente que es muy influyente, fíjate que vi a fulanito y tiene esto, tiene lo otro, muy frecuente. Hoy en la mañana pasaba yo visita en el hospital ABC, y están todos los expedientes, Carlos, tú lo vives todos los días, están todos los expedientes de los pacientes ahí encima. Cualquiera puede agarrar un expediente y empezar. Y miren que el hospital ABC tiene leyes y normas y código de ética, pues que lo revisan cotidianamente, porque más ahora que está por la Joint Commission por regresar de nuevo para un periodo de evaluación y de aprobación. Pero ahí están los expedientes, uno puede ver lo que sea. Yo llegué, agarro mi expediente con las indicaciones
pero otra persona, no digo médico, otra persona también puede verlo, y eso es muy delicado. Y yo iría a un simple ejemplo de lo que nos pasa aquí en la universidad. Nosotros aplicamos, muchos de ustedes lo saben, un examen que se llama examen médico automatizado, el lema famoso, y se lo aplicamos este año a 80,000 muchachos al inicio de agosto, ¿no? Desde luego, pues todo esto lo manejamos, se lleva a proceso, a las áreas de cómputo, etcétera. Después nosotros hacemos todo un análisis de las 400 y pico de preguntas para interrelacionarlas, etcétera, porque ahí hay de todo tipo, ¿no? Y de sus relaciones sociales, en fin, de su situación económica, de todo. La parte esta tan importante que decía el doctor Rubio de las adicciones, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, y cómo tenemos que mantener eso pues en una forma muy confidencial. Debo decirles que cuando entregamos los resultados, son resultados de conjunto. A ningún director le decimos fulanito de tal tiene tal cosa. Nosotros le decimos el porcentaje de alumnos que presentan obesidad en esta generación que ingresa son tantos, y otros serán por otra cosa, y tenemos una serie de normas para fijar la alta vulnerabilidad, o sea, los muchachos que nos interesa manejar y tener controlados desde muy de cerca. Pero no falta el director que quiere saber todo, ¿no? No, pero nosotros le decimos, oiga, por favor háganos chiva de enlace para que sus colaboradores canalicen al servicio médico a estas personas. No le decimos, ¿por qué? Y ellos insisten, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene y eso nos pone en una situación compleja? Y más nos sucede porque nos han solicitado de muchas universidades de la República que hagamos ese mismo examen, y sobre todo en las de carácter privado, pues dicen, bueno, nosotros le estamos pagando a la universidad por un examen, pero quisiéramos saber de cada alumno cómo está, cosa que pues no podemos hacer. Entonces eso complica mucho la situación, pero de todas maneras, pues toda esa información va a un banco de datos, a un sistema computarizado que se llama ACERMED, al que tiene acceso todos nuestros médicos, para que si un alumno se presenta con un médico, pues él a través de su número de cuenta puede acceder a la información que dio en ese momento, y además la información que haya dado en otras consultas. No es personal. Entonces esa confidencialidad pues a veces es difícil de controlar. Yo no podría jurar que no se escapan muchas cosas de esa naturaleza. Pues a mí es lo que yo quisiera dejarles como una reflexión, porque es una preocupación este cambio. Ya no es el médico con su paciente, sino que es toda una institución que maneja datos de todos tipos, pero que al ser recibidos dentro de una relación médico-paciente, pues pasan al grado de confidencialidad, aunque no sean estrictamente de salud. Entonces, pues yo creo que hay que ampliar el concepto de confidencialidad, ya no a las personas, sino a las instituciones. Y hay otras cuestiones que son como prácticas heredadas. La Ley Federal de Transparencia, que se promulgó en 2002, que daba y exponía todos los datos de los servidores públicos y de las gentes, que era posible consultarlos en internet, hizo que de alguna manera existiera y que se generara esta ley de protección de datos. O sea, es como el antecedente, como para que estamos con una ley de transparencia, luego ponemos algo para que no podamos revisar los expedientes. Esto
ha llevado a, por lo menos en el campo de la historia, a un problema gravísimo. Nosotros no podemos como historiadores revisar los expedientes que están en los archivos históricos una vez que hayan pasado más de 80 años. No podemos accesar a ningún dato para hacer revisiones retrospectivas que caracterizaban los registros médicos. No tenemos autorización. Y si queremos hacer revisión, por ejemplo, de expedientes del manicomio de la Castañeda del año de 1940, tenemos que poner una carta dirigida al órgano con todas las justificaciones, y se tardan hasta 2 años en hacer el dictamen de gente que ya se murió, que seguramente no interesa, y que además, como historiador, no vamos a poner el nombre de Perengano o su tal. El problema es que siempre se ha hecho mal uso, y esa es una de las cuestiones. Hay ciertos datos muy sensibles. El doctor Carlos Campillo, en el Hospital Español, tenía un registro doble. El registro en el que había y existían datos sensibles que estaban en posesión porque eran indispensables conocer. Se le pedía autorización al paciente de hacer una historia clínica completa, pero ese estaba en la sala de psiquiatría, no estaba dentro del archivo general del hospital, porque decía, hay datos que son muy sensibles, hay datos que se tienen que proteger al paciente, pero que por interés médico son importantes conocerlos. Y se tenía un archivo especial separado. Hay una publicación en el New England Journal del año 95-96 sobre la confidencialidad de los expedientes, que hicieron un estudio de cuántas gentes revisaban el expediente, entre administrativos, enfermeras. El caso es que eran más de 100 personas que podían leer el expediente. Y más cuando se le pone la nota de que es confidencial y se le pone la nota roja y es confidencial o caso legal, todo el mundo va a ir a ver. Entonces, la cuestión es que existen también enfermedades y condiciones que son obligatorias de denunciar, como decía el doctor Pelayo. Infecciones, violación o comportamiento peligroso, en donde por ley estamos obligados a denunciarlo. Entonces, aquí surge un conflicto de interés y surge un problema. ¿Denunciamos o no denunciamos? Se tiene que denunciar porque si no se entra en encubrimiento. Ahorita lo busqué rápidamente, y la multa por la utilización de datos de uso personal va de 100 salarios mínimos hasta 320,000 salarios mínimos. Esto es una cantidad de más o menos, ya saqué la cuenta, de 20 millones de pesos por utilizar un dato. Si somos estrictos, no se pueden utilizar los datos de los pacientes en conferencias, en ponencias, en reuniones, en ningún lado, porque no estamos autorizados, ni siquiera para estar platicando en una sesión clínica, tendrías que tener el consentimiento. ¿Y qué ha sucedido, por ejemplo, en el Instituto Mexicano de Psiquiatría? Tuvieron que cambiar el formato porque no pueden investigar a partir de la emisión de esta ley expedientes del 2010 para atrás. Han hecho una hojita pequeñita en donde dicen: autorizamos al hospital para la utilización con fines de investigación de mi expediente, pero antes ya no se los dejan revisar. Entonces, la investigación retrospectiva que nos caracterizaba de vamos a revisar variables y asociarlo, no se puede hacer. Y si se hace, se tiene que hacer hablarle a cada uno de los pacientes para que firme, porque si no se puede demandar a la institución. Entonces, realmente es una ley que se quiso hacer, se hacen las cosas en México un poco al vapor para tapar la otra ley de transparencia, y en el sentido estricto hay cosas que sí aplican y hay otras cosas que no aplican.